Muy buenas a todos, bienvenidos a la tercera entrega de nuestro primer bloque en esta mega serie sobre normativas GMP. Hoy vamos a meternos de lleno en un fallo catastrófico, un desastre en el diseño de una planta farmacéutica que nos deja una lección, una lección brutal sobre por qué el capítulo 3 de las GMP europeas sobre locales y equipos es tan importante. Y oye, para no perderos nada de lo que viene, que es mucho, aseguraos de estar suscritos y de darle a esa campanita. 178 millones de euros. Dejad que la cifra repose un segundo. Pone los pelos de punta, ¿verdad? Y lo más fuerte es que esto no es el coste de un proyecto nuevo, no. Es el coste total, directo y final de un único error de diseño. Un solo error que, como vamos a ver, se podría haber evitado perfectamente. Pues sí, esta fue la factura final que una farmacéutica europea tuvo que pagar en 2018. Un desastre que no solo se llevó una auténtica fortuna por delante, sino que obligó a cerrar la planta para siempre, dejando a 420 personas en la calle. El impacto fue total, financiero, operativo y, por supuesto, humano. Y si miramos el desglose, la cosa es todavía peor. Las cifras hablan por sí solas. Fijaos, 28 millones solo en retirar producto del mercado, 23 millones en demandas civiles por los daños causados, otros 35 millones en dar de baja los activos de una planta que ya era inútil. ¿Y la guinda del pastel? 92 millones entre multas y todo el dinero que dejaron de ganar. Es que cada línea de esta tabla es una catástrofe en sí misma. A ver, antes de meternos en faena, una aclaración muy importante. El caso que estamos analizando es una reconstrucción. Es ficticio, pero, y esto es lo crucial, está basado en patrones de fallos que han ocurrido de verdad, que están documentados en la industria. El objetivo aquí es claro, aprender de estos errores para que a nadie se le ocurra repetirlos. Venga, vamos al lío, vamos a la raíz del problema. ¿Cómo es posible que una amenaza invisible, algo que estaba escondido en los planos de la instalación, pudiera provocar un desastre de estas dimensiones? Pues la respuesta está en un concepto que todo profesional del sector farmacéutico tiene que dominar a la perfección. El meollo de todo este asunto tiene un nombre: contaminación cruzada. En este caso, algo tan simple como que trazas de penicilina, un antibiótico betalactámico, se colaron en lotes de cefalosporinas, que es otro tipo. Para la mayoría de la gente quizá no suponga nada, pero para los pacientes alérgicos a la penicilina, esta mezcla invisible era una bomba de relojería, potencialmente mortal. Y lo más increíble o lo más trágico es lo absurdamente simple que fue el fallo. Mirad la secuencia. El polvo de penicilina, que se genera con total normalidad en la línea A, es aspirado por el aire de retorno. El problema, que ese aire de retorno era compartido con otras líneas. Así que el sistema de climatización, el famoso HVAC, lo único que hizo fue recircular ese aire contaminado y meterlo de lleno en la línea B. Un error de concepto garrafal en el diseño. Y ojo a este dato, porque es la clave de todo. Los niveles de contaminación eran minúsculos, hablamos de entre 15 y 85 partes por billón. Para que nos hagamos una idea, es como echar una sola gota de tinta en una piscina olímpica. ¡Nada! Tan bajos que los análisis rutinarios de la empresa ni los detectaban. Pero, y aquí viene lo terrible, eran niveles más que suficientes para provocar un shock anafiláctico a un paciente alérgico. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Acaso no había una norma para evitar esto? ¿Nadie lo había pensado antes? Pues sí, la había. Existía una regla específica en las GMP europeas, un principio fundamental, diseñado precisamente para que esto no pasara. Un principio que, sencillamente, se ignoró: el principio de segregación. Y aquí la tenéis, negro sobre blanco. La norma es clarísima, no deja lugar a la interpretación. La palabra clave es deben. No es un se recomienda, no es un sería bueno que, es un deben. Es una obligación. Para materiales como las penicilinas, que son altamente sensibilizantes, se exige una segregación total. Y cuando dice autónomas, se refiere a todo: personal distinto, flujos de materiales distintos y, por supuesto, sistemas de climatización completamente independientes. Es que esta comparación lo deja meridianamente claro. El contraste es brutal. A la izquierda, lo que hicieron: un sistema HVAC compartido recirculando el aire por todas partes. A la derecha, lo que la norma exige: instalaciones dedicadas, con su propia unidad de tratamiento de aire, su AU, totalmente independiente y sin recirculación. La violación de la norma es directa, es inequívoca. No hay más. Y esta cronología es demoledora. Es la historia de un desastre anunciado. El error original viene de 1992, en la fase de diseño, para ahorrarse un dinero en la construcción. Pero lo que es aún más grave es lo que pasa después. Durante más de 10 años, entre 2001 y 2013, los inspectores les avisan del riesgo, una y otra vez, y la dirección sencillamente mira para otro lado.
¿Por qué? Pues probablemente por una mezcla de complacencia y por no querer afrontar el altísimo coste de arreglarlo. El desastre de 2018 no fue una sorpresa, fue la crónica de una muerte anunciada. Al final, todo esto se resume en una idea muy simple y muy humana, la verdad. Se tomó un atajo. Se priorizó el ahorro a corto plazo, el CAPEX, la inversión inicial. Y al hacerlo, se ignoró de forma consciente un riesgo gigantesco, no solo para la seguridad de los pacientes, sino para la propia supervivencia de la empresa. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué tenemos que grabarnos a fuego? Pues varias cosas. La primera, la segregación de productos como los betalactámicos no es negociable. Es una línea roja que nunca se debe cruzar. Segunda, un mal diseño del HVAC no es un problemilla, es una bomba de relojería que instalas en los cimientos de tu planta. Tercera, de nada sirve hacer análisis si tu método no es lo bastante sensible para detectar el peligro que buscas. Cuarta, ignorar a los inspectores es como tapar el sol con un dedo, el problema sigue ahí y acabará explotando. Y la lección final, la más importante de todas. Lo que te ahorras en la fase de diseño lo puedes acabar pagando multiplicado por 1000 en el futuro. Esta frase lo resume todo a la perfección. Invertir en un diseño robusto que cumpla con las GMP no es un gasto, es la mejor póliza de seguras que puede tener una farmacéutica. Intentar recortar en infraestructuras críticas como esta es jugar a la ruleta rusa con la compañía, y tarde o temprano la bala sale. Y cerramos con esta pregunta que creo que a estas alturas se responde sola. Después de ver cómo un atajo de unos pocos millones acaba costando 178, el cierre de una planta y un daño a la salud pública que no se puede ni calcular, la respuesta parece evidente. Prevenir no es caro. Lo que es carísimo, prohibitivo, es no prevenir. Si este análisis os ha parecido útil, dadle un buen me gusta, compartidlo con quien creáis que le pueda servir y, por supuesto, no os olvidéis de suscribiros. En la próxima entrega seguimos en el capítulo 3 para hablar de la cualificación de equipos. ¡Os esperamos!